Para continuar definiendo los conceptos importantes de la cinemática, vamos a recordar rapidito que cuando un objeto tiene un movimiento en un intervalo de tiempo delta t, podemos definir para ese movimiento la distancia recorrida d y el desplazamiento delta x. La distancia recorrida es cuánto mide la trayectoria completa y el desplazamiento es la resta de posición final menos posición inicial, también conocido como el cambio en posición. Así que si una partícula comienza en un punto, se mueve para la derecha y después regresa y vuelve al punto donde comenzó, la distancia recorrida pues va a ser la suma de esos dos caminos que tomó, pero el desplazamiento será cero, porque la posición final y la posición inicial son las mismas. Pues para ese mismo movimiento que ocurrió en el intervalo de tiempo delta t, que es el intervalo desde t inicial hasta t final, definimos la rapidez promedio y la velocidad promedio de la partícula durante ese intervalo. Ahora, las definiciones siguen bastante naturalmente de lo que son la distancia recorrida y el desplazamiento. La rapidez promedio se define como la distancia recorrida entre ese intervalo de tiempo, entre la duración del intervalo, es distancia entre tiempo, y la velocidad promedio es lo mismo pero con el desplazamiento, es la división del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Bien, pues quiero que noten dos cositas importantes sobre estas definiciones. Lo primero es que estamos haciendo una distinción aquí en física entre lo que es rapidez y lo que es velocidad. En el habla común las dos son bastante sinónimas, pero en física significan cosas distintas. Rapidez hace referencia a una división que se toma con la distancia recorrida y la velocidad hace referencia a una división que se toma con el desplazamiento. Lo otro que quiero que noten aquí es que las dos tienen esa palabra de promedio y por eso es que ambas también tienen esa barrita encima de la letra que las representa. Esa barrita significa promedio. Promedio aquí hace referencia a que se está definiendo una cantidad que aplica al intervalo de tiempo en su totalidad. Más adelante vamos a hablar de cantidades que no son promedio, sino cantidades instantáneas, que ahí pues no estamos sacando un promedio a lo largo de todo un intervalo, sino que estamos dando la cantidad en un instante. Al igual que hicimos con distancia recorrida y con desplazamiento, tenemos aquí una tabla que nos compara las propiedades de rapidez promedio y la de velocidad promedio. Y van a ver que siguen el mismo patrón que seguían la de distancia recorrida y la de desplazamiento. La rapidez promedio es una cantidad que siempre será positiva para cualquier movimiento, mientras que la velocidad promedia puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a cero. La rapidez promedio, como depende de la distancia recorrida, pues también depende de la trayectoria, porque la distancia recorrida dependía de cuál era el camino que la partícula tomaba. Mientras que la velocidad promedia, al igual que el desplazamiento, sigue siendo independiente de la trayectoria que se tome, solamente depende de cuál es el punto inicial y cuál es el punto final de ese intervalo, ¿verdad? En ese intervalo, cuáles sean las posiciones finales e iniciales. La rapidez promedio ignora la dirección del movimiento porque la distancia ignora la dirección del movimiento, mientras que la velocidad promedio, nuevamente, el signo de la velocidad promedio nos dará un indicio del movimiento neto. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Y al igual que con distancia y desplazamiento, la rapidez promedio es un escalar, mientras que la velocidad promedio es un vector. Y vamos a hablar un poquito más de esos conceptos más adelante. Pues enfocándonos en esta propiedad de la velocidad promedio, donde digo que indica la dirección del movimiento neto, quiero dejar claro a qué me refiero con esto y qué tiene que ver esto con el signo de la velocidad promedio. Si nosotros calculamos la velocidad promedio para el movimiento de una partícula en un intervalo, y eso nos da un número positivo, o sea, mayor que cero, eso lo que nos indica es que la posición final de esa partícula es mayor que su posición inicial. O sea, terminó más hacia los positivos, que en este caso sería pues que terminó más hacia la derecha. Ahora, fíjense que eso no significa que la partícula únicamente se movió hacia la derecha.
Porque se podía haber dado el caso donde, por ejemplo, la partícula que comienza en posición 0 se mueve 2 espacios para la izquierda y luego se mueve 5 espacios para la derecha. En ese caso, la partícula tuvo movimiento tanto para la izquierda como para la derecha, pero su movimiento neto fue hacia la derecha porque terminó más a la derecha que donde comenzó. Por eso decimos que entonces el movimiento neto en este caso fue hacia la derecha, aunque hubo movimiento en ambas direcciones. De la misma forma, si la partícula se mueve hacia la izquierda en el movimiento neto, tendrá una velocidad promedio negativa. Si calculamos la velocidad promedio y nos da negativa, quiere decir que, aunque se haya movido un poco para la derecha, en neto se movió más para la izquierda. Y por último, si esa velocidad promedio nos da igual a 0, eso no significa que la partícula no se movió. Aunque puede haber sido así, si la partícula no se mueve, si se queda quieta, pues claro, su velocidad promedio será 0. Pero también será 0 si se da el caso que la partícula se mueve para la derecha y luego se mueve la misma cantidad para la izquierda. Es decir, si su posición final es la misma que la posición inicial. Así que el hecho de que la velocidad promedio nos dé 0 no significa que no hubo movimiento. En el caso de la rapidez promedio sí podríamos decir eso. Una rapidez promedio solamente da 0 si no hubo movimiento alguno. Vamos a discutir este ejemplo donde nos describen un caballo, representado aquí por la pelota roja, que comienza en una posición con su entrenador en el tiempo 0, representado aquí. Está en la posición en donde está el entrenador del caballo y el caballo está con él. Entonces nos dice que el caballo sale corriendo y se aleja del entrenador y en 14 segundos llega a una distancia a 116 metros. Así que el caballo llega aquí a una distancia de 116 metros. Entonces luego nos dice que el caballo vira y galopa hasta detenerse a un punto a la mitad del camino y que eso lo hace en unos 4.8 segundos adicionales. Bien, pues, fijándonos en los tiempos, pues claro, comienza en el tiempo 0, luego en el tiempo 14 es que llega a los 116 metros, porque le tomas 14 segundos, y luego es en el tiempo 18.8 que llega a ese punto medio. ¿Por qué 18.8? Pues porque fueron 4.8 segundos luego de los 14, se le suman. Y si nos interesan las posiciones, que claro que nos interesan, pues ¿cuáles serían las posiciones? La función de posición en esos tiempos. Pues la posición a los 0 segundos, podemos decir que es 0, porque comienza en donde está el entrenador. La posición a los 14 segundos es 116 metros, porque llegó hasta esa distancia luego de 14 segundos. Y la posición a los 18.8 segundos sería de 58. 58 metros, ¿por qué? Porque nos dice que llega a la mitad del camino. Así que si dividimos 116 entre 2, 58 y 58. Pues vamos con la primera parte, que nos pide calcular la rapidez promedio del caballo durante toda su trayectoria, es decir, en el intervalo desde 0 hasta los 18.8 segundos finales. Bueno, pues para ello tenemos que ir a la definición de lo que es rapidez promedio. Rapidez promedio es la distancia recorrida total entre la duración del intervalo. Bien, pues en este caso no hay ambigüedad acerca de cuál es la duración del intervalo. El intervalo duró 18.8 segundos. Pero entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues recordemos que la distancia recorrida es la suma de todos los movimientos que el caballo tuvo, independientemente de la dirección de ese movimiento. ¿Verdad? El caballo comienza en 0 y se mueve 116 metros hacia la derecha y luego se mueve unos 58 metros adicionales hacia la izquierda, pero eso se suma a la hora de calcular la distancia total que recorrió ese caballo. Ese caballo en total recorrió una distancia de 116 más los 58 adicionales cuando viró.
La rapidez promedio entonces se calcularía sumando 116 más 58 y ese resultado dividiéndolo entre 18.8. Así que sería 9.3 y las unidades son metros por segundo. Metros porque las distancias están en metros, segundo porque las velocidades están en segundo. Perdón, los tiempos están en segundo. En la segunda parte, pues se nos pide la velocidad promedio que tuvo el caballo en toda su trayectoria. Y en este caso, tenemos que ir a la definición de lo que es velocidad promedio. Velocidad promedio es desplazamiento entre la duración del intervalo. La duración del intervalo nuevamente es de 18.8 segundos, eso no está en duda. Pero el desplazamiento en este caso, ¿cuál sería? Bueno, es posición final menos posición inicial. Posición final es de 58 metros y posición inicial es de 0 metros. La otra forma que podríamos verlo es, el caballo terminó a una distancia de 58 metros desde su posición inicial, ¿verdad? Independientemente del hecho de que en el ínterim el caballo llegó más lejos a 116, eso no nos importa para la velocidad promedio. Lo que importa es dónde empezó y dónde terminó. Bien, pues aquí sería posición final 58 menos posición inicial 0. Y en este caso sería la división de 58 entre 18.8. 3.1. Así que la velocidad promedio nos dio 3.1 metros por segundo. Le añadí una tercera parte a este problema para ilustrar que la velocidad promedio depende totalmente del intervalo en el que se esté calculando. Así que en esta parte C vamos a calcular la velocidad promedio, pero ahora es en el intervalo desde los segundos 14 a 18.8. Es decir, es cuando el caballo viró hacia la izquierda y corrió desde el final, donde estaba a los 116 metros, hasta la mitad del camino. Bien, pues, al igual que en la parte anterior, tenemos que recurrir a la definición de lo que es velocidad promedio. Velocidad promedio es desplazamiento entre tiempo, entre la duración del intervalo. La duración del intervalo en este caso es de 4.8 segundos, porque ahora estamos hablando de ese intervalo acortado desde los 14 segundos a los 18.8. Y el desplazamiento sigue siendo posición final menos posición inicial. Pero en este caso, la posición inicial serán los 116 metros, porque esa es la posición inicial en ese intervalo. Mientras que la posición final pues sigue siendo los 58 metros. Así que tenemos posición final 58 menos posición inicial 116. Y eso nos daría 58 menos 116 dividido entre 4.8. Eso nos da negativo 12.1. Ok, pues vamos a analizar este resultado porque podemos ver dos cosas interesantes aquí en comparación al resultado de la parte B. Lo primero que notamos es que nos dio un valor negativo. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque en este intervalo el caballo se estaba moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Todo el movimiento en este intervalo, el movimiento neto incluso, fue hacia la izquierda porque comenzó en 116 y terminó en 58. En la parte B, el resultado nos dio positivo porque aunque sí hubo movimiento tanto a la derecha como a la izquierda, el movimiento neto fue hacia la derecha, ¿verdad? El caballo se movió para la derecha y luego se movió para la izquierda, pero al final del día terminó a la derecha de donde comenzó, 58 metros a la derecha. En este caso, el caballo ha terminado 58 metros a la izquierda de donde comenzó, en esta parte C. Lo otro que podemos notar es que la magnitud de esa velocidad promedio en este intervalo es mayor que la magnitud del intervalo B. Aquí nos dio 12.1 y en la parte B nos dio 3.1. Pues esa diferencia se debe a que en este intervalo el caballo corrió mucho más rápido. Eso es lo que nos está diciendo ese resultado. Y eso lo podemos ver porque si pensamos que el caballo tardó 14 segundos en ir desde 0 hasta 116, pues quiere decir que tiene que haber tardado 7 segundos en llegar
a 58 metros, a la mitad, ¿verdad? La mitad de 14, pues 7 segundos. Eso es suponiendo pues que el caballo siempre iba corriendo a la misma rapidez. Sin embargo, en este intervalo, el caballo en ir de 116 a 58 no tardó 7 segundos, tardó 4.8 segundos. O sea que tardó menos, lo cual significa que estaba yendo más rápido.